Grabando. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido. Buenas, ¿cómo estamos? Bienvenido a este nuevo ciclo de videoclase. Un saludo muy afectuoso a mis estimados estudiantes de pedagogía, que la única conexión que tenemos es a través de estos videos, de la virtualidad, del trabajo de grupo que vamos manejando. Los estudiantes de primer año de pedagogía que todavía no he tenido la posibilidad de conocerlo personalmente, pero seguramente en algún momento nos vamos a encontrar y vamos a disfrutar de este momento. Por lo pronto estamos haciendo estos espacios, vamos entregando estas clases de video que la hemos denominado así, y si ustedes se acuerdan, en la anterior entrega que habíamos hecho, habíamos hablado acerca del pensamiento único de las monoculturas. Y habíamos indicado que el pensamiento único, así como suena único, pensamiento unidireccional, único pensamiento, única manera de entender, de mirar el mundo, de mirar la sociedad, pensamiento único en cuanto a la única forma y manera de entender la educación, etcétera, etcétera. Habíamos también señalado que esta monocultura tenía que ver y respondía a una matriz ideológica dominante, a la que siempre le vamos poniendo insistencia, la matriz ideológica dominante, porque de alguna manera son las matrices ideológicas que se han ido construyendo a lo largo de la historia, las que han ido creando subjetividades y por supuesto han ido apareciendo en los diferentes campos. Dentro del campo educativo, con mucha más razón y con mucha más fuerza, este pensamiento único, esta manera de entender la vida, la sociedad, la política, la economía, la educación, fue entrando y fue atravesando con una fuerza tan sólida que hasta el día de hoy cuesta contrarrestar ese pensamiento único. Por eso habíamos hablado en el último encuentro de la monocultura. También en esto del pensamiento único de la monocultura, ese gran desafío que tenemos nosotros de construir, desarmar, desastillar este pensamiento único. Y comenzar a indagar, comenzar a preguntarnos, comenzar a hacer preguntas sobre si esos datos, esa información, esas teorías, esas interpretaciones, esos análisis sociológicos, políticos, realmente son los análisis que uno tiene que tener, o si hay una posibilidad de entender desde otro ángulo, desde otras perspectivas. Por supuesto que nosotros decimos que es importante poder hacer ese ejercicio de la deconstrucción, ese ejercicio de desastillar el pensamiento y de poder poner pensamiento alternativo. En esto la pedagogía tiene un papel fundamental, la pedagogía tiene un rol muy importante. Ustedes se acuerdan, habíamos dicho así en generales que si bien la educación tiene que ver con la práctica, la educación es la praxis, es la educación en sí misma como practicidad, la pedagogía es la que la va pensando, la que va analizando. Por supuesto que no hay educación si no hay pedagogía y no puede haber pedagogía si no hay educación. No puede haber pensamiento si no hay una práctica. Y si no hay una práctica, no puede estar el elemento que pueda pensar justamente esta práctica.
Por eso están relacionadas, se encuentran, se entrecruzan, es como una, una relación bastante estrecha, ¿no? Como se suele decir, es una cara de una misma moneda, ¿no? Bueno, en esto de que la pedagogía es la que piensa, analiza, reflexiona, con la intención de cambiar y de mejorar estas prácticas. Pero a su vez, esta manera de ir cambiando la práctica, el pensamiento pedagógico vuelve a entrar en acción para seguir pensando y analizando y reflexionando esta práctica. Y en esta dinámica es donde entra ese juego constante del pensamiento, de la reflexión, del análisis, de la pedagogía para esta práctica. Ahora, la pregunta es, esta práctica educativa, esta manera de hacer educación, tiene que tener un horizonte, ¿no? Tiene que tener un objetivo claro. Si bien está puesto el tema de la enseñanza y el aprendizaje, la pregunta es, ¿para qué queremos enseñar? ¿O qué se quiere enseñar? ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Qué subjetividad se va creando en los estudiantes? ¿Y qué ciudadanos o ciudadanas se van construyendo a partir de las teorías, ¿verdad? Es por esto que este pensamiento dinámico de la pedagogía siempre tiene una pregunta constante, siempre está contextualizada, ¿no? Siempre está atenta a los acontecimientos de la historia, siempre está atenta a lo que va emergiendo en la historia, siempre está atenta a los nuevos fenómenos y la entiende, como bien decíamos, de una manera contextualizada la educación, no reducida, no encapsulada, sino contextualizada. Esta pedagogía tiene que ser, por supuesto, a partir de un pensamiento que sea crítico, ¿no? Un pensamiento que no solamente diga crítico como un eslogan, ¿no? Sino tener la capacidad de poner la praxis o la práctica alternativa frente a lo que se cuestiona, frente a lo que se critica. Fíjense que ahora se está analizando la vuelta a la escuela en este tiempo de pandemia. Evidentemente la vuelta al campo educativo, la vuelta a las instituciones formativas, no va a ser la misma, va a ser gradual, va a ser procesual. Incluso se está hablando de tampoco ir todos los días, tampoco que todos los estudiantes de los mismos cursos estén presentes o de un mismo grado, ni tampoco las mismas cantidades de horas, ¿no? Si uno se pone a pensar, si años atrás uno podía decir, che, vamos a pensar el sistema educativo, vamos a pensar la educación desde otra óptica, desde otra propuesta. Y nos preguntamos, ¿por qué es necesario transcurrir de 8 menos cuarto a 1, por ejemplo, a la escuela? ¿Por qué tenemos que estar una cierta cantidad de horarios en un espacio reducido, con una metodología similar que tenemos todas las unidades curriculares? ¿Por qué no pensar de otra manera? ¿Es necesario estar todas las horas? ¿Es posible construir conocimiento desde la práctica, desde el terreno, desde la territorialidad? Y estoy pensando ya en cursos más altos, por supuesto, en un secundario, que a lo mejor puede haber unidades curriculares que se pueden complementar desde la praxis, desde la práctica territorial, construir conocimiento en el terreno, en la especie de tutorial, de tutoría con el docente que acompaña. Ahora que estamos en esta dinámica de la virtualidad, bueno, esta situación de la pandemia nos ha puesto en crisis al esquema y a la estructura tradicional que teníamos en cuanto a la educación. Ahí donde aparece la pedagogía, ¿no? Empezar a entender, a analizar, a buscar maneras alternativas. Entonces, la monocultura, este pensamiento único del cual nosotros habíamos hecho referencia, vamos a hablar ahora de tres monoculturas, ¿no? Esta propuesta es de Boaventura de Sousa Santos, que lo venimos analizando bastante. Él nombra otras monoculturas más, pero vamos a tomar tres nosotros, como para tener alguna base. Y con esa base de la monocultura, vamos a plantear el tema de la ecología de los saberes, que es cómo y desde dónde contrarrestar esos pensamientos únicos, para poder llegar a hablar de la pedagogía del consenso y la pedagogía del conflicto.
Nosotros le habíamos propuesto que puedan mirar una película, se llama Los Poristas, una película en la cual nosotros en esa película íbamos a analizar, íbamos a detectar en dónde tenemos o en dónde, en qué escena, en qué situación aparece la pedagogía del consenso, en dónde aparece la pedagogía del conflicto, en dónde aparece el pensamiento único, en dónde aparece la monocultura, en dónde aparece la ecología de los saberes como una ecología mucho más amplia, de pensamiento más flexible, más abierto. La primera monocultura, la que hace Boaventura de Sousa Santos, es la monocultura del saber y del rigor. ¿Qué es esto de la monocultura del saber y del rigor? Esta monocultura entiende que solamente existe un solo conocimiento, que solamente hay una manera de conocer, o que el conocimiento solamente responde a los cánones científicos. No puede existir otra experiencia que tenga la validez del conocimiento científico si no pasa por el tamiz riguroso de la ciencia. Por supuesto que esta monocultura del saber y del rigor, que entiende que el único conocimiento es el conocimiento científico, reduce cada vez el espacio, contrae el presente e elimina, porque si lo reduce y lo contrae, todo lo que está a la vuelta queda eliminado. ¿Qué queda eliminado? Quedan eliminadas otras realidades, quedan eliminadas otras experiencias, quedan afuera esas experiencias y estas realidades, quedan afuera de las concepciones científicas. Y decimos esto porque hay prácticas sociales que están basadas en conocimientos populares, en conocimientos indígenas, en conocimientos urbanos marginales. Es decir, hay prácticas sociales que están basadas en un conocimiento popular, que si solamente nosotros entendemos y miramos esa práctica desde el conocimiento científico, meramente científico, las otras experiencias las terminamos anulando. Por ejemplo, si nosotros vamos al interior de Santiago del Estero y si un estudiante habla de la luz mala que aparece, transcurre la noche por el monte santiagueño, el docente del positivismo le va a decir: no, eso no es así, estás equivocado, eso tiene que ver con los restos fósiles, que va con ciertas combinaciones químicas, físicas, se produce tal efecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado ahí? Inmediatamente una anulación de la experiencia de conocimientos culturales, que tienen que ver y muy conectado con la idiosincrasia, con las leyendas. Este ejemplo digo como para que podamos entender cómo el conocimiento científico riguroso termina anulando otras experiencias. Para nosotros, esas experiencias de las prácticas sociales de los sectores urbanos marginales, tienen que ser experiencias que para el estudiante, para el docente, para lo que vamos a hacer en algún momento formadores, todas esas prácticas no tienen que ser un cúmulo de amontonar y correr, de amontonar y expulsar, sino al contrario, tiene que ser como una materia prima para construir conocimiento, de esa experiencia, desde ese saber, desde esas intuiciones, porque ahí es donde aparece la posibilidad también de poder construir el diálogo. ¿Cómo uno puede otorgar y posibilitar la palabra? Primero, no anulando lo que uno piensa, no desacreditando lo que uno tiene como experiencia de práctica, sino todo lo contrario, ¿no? Por eso decimos que las experiencias de las prácticas sociales de los distintos lugares, de los distintos sectores, tienen que ser como materia prima para construir conocimiento. Es como hacer un pan, ¿no? Como amasar un pan. Que la sal, que la levadura, que la harina, que el agua sea materia prima para elaborar algo, que es el pan, el alimento. Bueno, esas experiencias alternativas tienen que ser la materia prima para construir conocimiento. Tomarlas, asumirlas, desde ahí construir conocimiento para no correr el riesgo de anular. Porque la experiencia del positivismo, del docente positivista,
en donde siempre tenemos nosotros esa tentación de estar en el pedestal más arriba, como mirando nosotros a ustedes hacia abajo, como que en esas cabecitas no hay nada, que está vacía, y vamos depositando nosotros ciertos conocimientos. Pero ahí, bueno, aparece este gran desafío de cómo habilitar la palabra, el gran desafío de cómo generar espacio donde podamos construir conocimiento significativo, que tenga sentido con la historia, con la contextualidad, con las realidades, etcétera, etcétera. Esa primera monocultura del saber y del rigor, de ese sentido tan fuerte, en lo que de Sousa habla del epistemicidio, ¿no? Epistemicidio sería la muerte, matar el conocimiento, pero ¿qué conocimiento? Obviamente, el conocimiento alternativo, ¿verdad? Entonces es importante nosotros que podamos tener en cuenta estos elementos de la monocultura, del pensamiento único, para poder recuperar desde las diferentes prácticas otras maneras de entender, de mirar el mundo, la sociedad, y desde ahí, por supuesto, aportarle a la construcción de una sociedad que le permita tener procesos de madurez, una sociedad que le permita tener procesos cualitativos de crecimiento a partir del pensamiento, pero no anulando, sino recuperando y recogiendo esas experiencias. La otra monocultura es del tiempo lineal, ¿no? El tiempo lineal. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo sí me acuerdo que en la primaria, en la secundaria y también en el terciario, nos hacían hacer la línea de tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que renegaba mucho en la primaria porque nunca me salía la línea de tiempo. Desde el año 1800 tanto, poner el 1810 hasta, no sé, 1916. Poner los hechos más trascendentales, las situaciones de la historia más fuertes. Y me acuerdo que yo sabía renegar mucho porque esa línea no me entraba en el cuaderno, que tenía que entrar la otra parte de la hoja. Esto digo porque no es casualidad esto de la línea del tiempo, de la historia lineal. ¿Qué significa esto? La monocultura del tiempo lineal. Que la idea tiene es entender que la historia tiene un solo sentido, que la historia tiene una sola dirección, ¿no? La monocultura del tiempo lineal te va a decir que la historia de los pueblos tiene una sola dirección, un solo sentido, un solo rumbo. Por supuesto que bajo esa lógica, muchos pueblos latinoamericanos, muchos pueblos a los que ellos denominan tercer mundo, bajo esa prisma, bajo esa lógica, bajo ese pensamiento que la historia es lineal y que hay una sola dirección, muchos países nos mandaron hacia un camino que terminó en un barranco y un precipicio, ¿no? Por ejemplo, cuando nos decían y nos dicen que no hay otra manera de poder resolver la situación económica del país si no acudimos a un crédito del FMI, el Fondo Monetario Internacional. Y lo que después eso va a significar pagar el costo de ese crédito, de ese préstamo. Es cuando uno va a una financiera y pide un préstamo, ¿no? Porque te dicen, no, la única forma en que vos puedes resolver tu vida es pidiendo un préstamo. Vas, pides un préstamo y en el momento estás contento porque tienes la plata, pagas algunas cositas, pero cuando tienes que pagar los intereses y cuando no te alcanza para pagar la cuota con la suma de los intereses, viene el señor de la financiera, te golpea la puerta y te dice, señor, tiene que pagar. No tengo. Bueno, ¿qué tiene para entregarme? Deme la heladera. Pum, después te va a sacar el televisor. Bueno, de la misma manera funcionan estos organismos económicos, financieros, internacionales, que lucran, por supuesto, sin tener en cuenta las poblaciones. Entonces le piensan a pedir a los estados, bueno, a ver, ¿qué recurso natural tiene usted para que me pueda pagar? Tenemos el petróleo, bueno, llévese el petróleo. Tenemos estos campos, bueno, deme esos campos. Bueno, así va funcionando. Entonces la historia, la monocultura del tiempo lineal nos indica que existen países poderosos, se llaman los países centrales, que son los que siempre van adelante y van indicando al resto de los demás países por dónde hay que ir. Por supuesto que como no todos tenemos los mismos procesos políticos ni económicos, ni todos tenemos las mismas capacidades y
queriendo seguir ese camino que nos van indicando, terminamos teniendo situaciones bastante complejas, bastante conflictivas. La idea de la historia tiene un solo sentido, tiene una sola dirección. Los que van adelante son los países desarrollados, los que van diciendo por dónde pasa el progreso, por dónde pasa la modernización, por dónde pasa el desarrollo, por dónde pasa la globalización. Son ellos los que van marcando las líneas de qué es lo que es y desde dónde hay que entender el progreso, la modernización, el desarrollo y la globalización. Por supuesto que los países, el resto de los países asimétricos, los que están en situaciones mucho más difíciles, los países centrales que van considerando por dónde hay que ir, y esos países asimétricamente muy desigual, no pueden seguir esos ritmos y a eso se los considera como países retrasados o residuales, ¿no? Una especie de salvajismo, como que son salvajes, no sirven para nada. Después hay que auxiliarlo, pero igual siempre el que paga el costo sigue siendo la población. La monocultura del tiempo lineal. Vamos hablando de dos monoculturas. Fíjense qué importante es que el campo educativo, los espacios de formación, a nosotros nos puedan brindar las herramientas de pensamiento para poder construir sujetos con pensamiento de conocimiento mucho más alternativo, con análisis mucho más apropiado. Por eso hablábamos de que la pedagogía en su naturaleza es política, en ese sentido, de que va formando sujetos pensantes que asumen, se comprometen con la historia para su transformación. La última monocultura que vamos a hablar, hay otras más, pero hablamos aquí tres, vamos a tomar, es la monocultura de la naturalización de las diferencias. Esta monocultura de la naturalización de las diferencias son las que van ocultando las jerarquías. Hay jerarquías que se las ocultan, se las camuflan, donde la idea es que no aparezca lo desigual, sino que aparezca como que todos somos iguales, pero esa jerarquía de las diferencias es lo que está latente, presente y lo que hay que develar, ¿no? Por supuesto, se ocultan jerarquía en lo racial, en lo étnico, en lo sexual, aparecen estas desigualdades. De Sousa habla en su libro de la racionalidad perezosa occidental. ¿Por qué perezosa occidental? Porque no sabe pensar las diferencias con igualdad, ¿no? De Sousa dice que el pensamiento perezoso que tiene la construcción de la lógica dominante es perezosa porque no tiene otra manera de pensar el mundo que no sea en términos desiguales. Siempre construye las diferencias, siempre van construyendo las desigualdades. La idea perezosa está en que no aparece lo alternativo. Como la monocultura, el pensamiento único, la lógica del pensamiento occidental siempre va a estar marcada bajo esa estructura de pensamiento, lo alternativo o salir de la pereza del pensamiento perezoso ya tendría que ser una responsabilidad nuestra, ¿no? Por eso también de Sousa habla de construir una epistemología del sur, un pensamiento mucho más local, que nosotros podamos dar cuenta de qué somos, quiénes somos, a dónde queremos ir, cuál es nuestro proyecto como provincia, como país, como sistema educativo, etcétera, etcétera. Por supuesto que este tercer modo de producir ausencia es cada vez más inferiorizar, ¿no? Inferiorizar. La primera monocultura es crear ignorancia, la segunda es construir lo residual, o sea, esto no sirve, lo salvaje, lo que no va a avanzar, como que no hay posibilidad de que pueda producir, entonces el resto de los países avanzan a costa de que los otros siguen como puedan. Y esto pasa muchas veces en las aulas, ¿no? Cuando los que están adelante siempre son los que saben, y los que están de la media fila para atrás es lo que más o menos la vamos piloteando ahí. Y siempre el docente cuando dice, bueno, yo voy a avanzar con los que me siguen, los que se quedan, se quedaron, ¿no? Bueno, tiene que ver, hay una conexión con esta construcción del positivismo, de esta lógica de lo residual, de lo que el poder central dice, los que me siguen, los que no quedarán afuera. Es interesante poder mirarlo también
desde esa óptica. De Sousa habla, como para contrarrestar la monocultura, habla acerca de la ecología de los saberes. Qué lindo ese concepto o esa palabra que aparece de la ecología, ¿no? Porque uno cierra los ojos, se imagina la ecología. Bueno, aquí estamos debajo de una planta de pomelo, allá hay una planta de mandarina. La ecología, como ese ámbito ecológico que es armonioso, que se comunica, que se relacionan unos con otros, el ecosistema. Bueno, es una cosa equilibrada, ¿no? Y la ecología de los saberes, a lo que plantea de Sousa, es justamente cómo hacer que el pensamiento sea mucho más amplio. Así como la ecología es amplia, es diversa, tiene muchas formas, muchos colores, muchas maneras, muchas dinámicas, mucha estética. De la misma manera, de Sousa va planteando la ecología de los saberes, entendiendo que tiene que haber saberes mucho más amplios, mucho más abiertos, menos más desestructurados, que tenga la posibilidad de poder hacer ruptura de las estructuras, ¿no? De lo que hablábamos en un primer encuentro, ¿no? La posibilidad de desafiarnos, de romper las estructuras, ¿no? Esta ecología de los saberes a la que de Sousa hace referencia tiene que ver justamente en cómo nosotros tenemos la capacidad también de reconocer otros saberes, otras experiencias, otras maneras de entender el mundo, ¿no? Saber urbano, saber popular, saber indígena, saberes campesinos. Con esto no es que queremos descredibilizar a la ciencia, no la queremos ningunear a la ciencia, ni tampoco entrar en un fundamentalismo esencialista, todo lo contrario, no se trata de eso, sino que se trata de poder construir o hacer uso de una construcción o de una contrahegemonía del pensamiento hegemónico único, es decir, construir un pensamiento alternativo. De Sousa dice, lo que vamos a intentar es hacer uso contrahegemónico de la ciencia hegemónica. De eso se trata, cómo podemos comenzar a construir pensamiento alternativo que puedan formar sujetos, pero sujetos que entiendan que la construcción de la comunidad, que la construcción de la sociedad se construyen en términos de equidad, de ser equitativos, en clave de justicia, pero se construye de manera colectiva, ¿no? ¿De qué manera forma la escuela? El campo educativo forma sujetos colectivos. ¿Forma sujetos colectivos el campo educativo o forma sujetos individuales lanzados a una carrera y que cada uno llegue como pueda llegar? Interesante, importante esto de que podamos entender que la ecología de los saberes implica tener la capacidad, la posibilidad, el desafío de construir de manera amplia, diversa, y sobre todo para construir un pensamiento contrahegemónico de ese pensamiento único, que nos permita a nosotros entender que estamos llamados para construir una sociedad alternativa, ser co-creadores, partícipes, como decía Freire, asumir la historia como co-creadores de seguir construyendo la creación de la historia de la humanidad. Bueno, esta ecología de los saberes a los que nosotros hacemos referencia también tiene que ver con esto de poner en conflicto, ¿no? La ecología de los saberes es mucho más amplia, es democratizar también las experiencias, los proyectos, las miradas. Y con esto, vamos terminando, llegamos al punto en donde vamos a hablar de la pedagogía del consenso y la pedagogía del conflicto, ¿no? Esta pedagogía del consenso que tiene su raíz en el positivismo, en esa monocultura del saber y del rigor, y esta pedagogía del conflicto, ¿no? Que tiene su raíz, su pata en el pensamiento crítico alternativo. La pedagogía del consenso es una pedagogía muy estructurada, es una pedagogía muy reservada, es una pedagogía que no va a arriesgar mucho, es una pedagogía que está muy sujeta al programa, muy sujeto al papel, a la hoja, muy miedosa, ¿no?
Y la pedagogía del conflicto es una pedagogía que irrumpe la estructura, dinamiza la estructura, tambalea las estructuras, intenta poner experiencias alternativas, creativas. La pedagogía del conflicto es la que pone en evidencia y en visibilidad situaciones como que la escuela, en vez de construir sujetos colectivos, construye sujetos individuales. La pedagogía del conflicto es aquella que viene a decir hay que construir en los ámbitos educativos la palabra colectiva, hay que crear ámbitos y espacios donde el estudiante sienta que puede poner, construir desde la palabra. Bueno, la pedagogía del conflicto es dinámica, se arriesga, tiene propuesta, va más allá de las estructuras, como decíamos, y decimos esto porque, bueno, estaba la propuesta de mirar la película de los coristas, ¿no? Bueno, ustedes ahí en la película van a observar distintos escenarios, entonces la idea es que a partir de la observación de esos distintos escenarios de la película, ustedes puedan detectar, analizar dónde aparece la pedagogía del consenso, dónde aparece la pedagogía del conflicto. Bueno, decir esto, de que la pedagogía tiene este compromiso, tiene esta invitación de pensar, ¿no? De pensar más allá de lo que normalmente uno piensa. Fíjese que esta situación de la pandemia nos ha puesto en una situación particular. Hay situaciones muy negativas de lo que va a traer la pandemia, situaciones muy negativas que ya están siendo evidentes. Después hay otras positivas, si se quiere, que van, o como posibilidades, ¿no? Como en esto de poder repensar la educación. Bueno, chicos, aquí lo voy dejando. Los animo a que vean el video, los animo a que sigan anotando, preguntando, cuestionando, abriendo el debate. Tengamos ánimo de seguir adelante. No nos decaigamos. La situación es compleja, seguramente hay altibajos. Hay días que estaremos muy animados, hay días que estaremos desanimados. Hay días que decimos, ¿para qué vamos a estudiar? No vale la pena, queremos dejar todo. No, vamos, ánimo, fuerza, seguimos pensando, seguimos intercambiando ideas, nos vamos acompañando y acompañándonos entre nosotros, los estudiantes, para que nadie quede afuera, para que nadie sea residual, para que no pensemos en términos individualistas, sino en términos colectivos. Es una ecología de saberes amplios, estamos todos articulados, nos vamos acompañando, nos vamos apoyando. Así que, bueno, nos estamos viendo entonces en el próximo encuentro. Muchas gracias. « 3 mars. Il ne peut pas s'en douter, mais moi j'en suis sûr. Sa voix est un miracle. La promesse rare d'un don exceptionnel. On pouvait sortir en silence. J'ai dit en silence. Et peu à peu, alors que ma chorale progresse, Ah, Morange. j'apprivoise mon nouvel élève. Sans fin tout au bout du chemin. Trop vite oublié.
Prenez vos cahiers de calcul.